compromiso y éxito profesional. Tu dedicación, mi querido Sagitario, te lleva a nuevas alturas en tu carrera profesional, mi queridísimo Sagitario. Esa es la energía que siento que tu signo está moviendo en este momento. Eso es lo que estoy canalizando para ti, mi querido Sagitario. Quédate hasta el final porque vamos a clarificar esta idea, trabajemos sobre ella y sobre todos los demás temas que puedan ser de tu interés para este momento, mi querido Sagi. Vamos a empezar con tu lectura general y al final de esta lectura vamos a sacar una carta del oráculo que te va a decir cómo manejar tus energías en los próximos 2 o 3 días y hasta que volvamos a subir un nuevo video. Así que quédate por favor y recuerda suscribirte, activar la caja de notificaciones, darnos like y activa lo mejor de esta lectura escribiendo aquí abajo. Hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. De esta manera, pues nos devuelves un poquito de la energía que tenemos para ti y también pues materializas lo que más te guste y lo traes al mundo real en forma de un comentario virtual. Así que vamos a ello, vamos a empezar. Mi querido Sagi, ¿cómo te siento en este momento? Mira, pues te siento un poquito triste, te siento un poco desmotivado, como que dices, ¿para qué me esfuerzo si las cosas no me salen? Pues ya te lo dije, y te lo canalicé hace un momento. Las cosas van a mejorar, así que quédate hasta el final. Esta energía se tiene que mover, fluye, levántate y anda, literal. Este es el mensaje para cuando te sale en el presente esta carta, que es un 10 de espadas. Te puedes sentir traicionado, derrotado, defraudado. La vida te ha tratado últimamente muy rudo, mi querido Sagi. Pues tenemos buenas noticias. Quédate porque vamos a ver cómo se van a mover las energías en los temas que te interesa conocer, mi querido Sagi. En el tema del dinero, veo que viene dinero de tu trabajo. Tienes que seguir colaborando con tus compañeros, con tus socios. Hay una sociedad ahí por cerrarse, o un negocio, algo nuevo que vas a firmar con personas que son muy importantes para tu desarrollo profesional. Así que pues trata de que esto suceda lo antes posible. Haz tu parte para que este trato llegue, porque te va a convenir esta nueva asociación, mi querido Sagitario. Tranquilízate, colabora, haz tu parte, haz lo que tienes que hacer y estas personas también van a hacer su parte, porque veo que todos están necesitando un poquito ese aliento económico que pues da la tranquilidad que a veces uno necesita para resolver y mantener el estilo de vida al que estamos acostumbrados, mi querido Sagi. Ahora, proyectos. Se ven muy bien aspectados proyectos que tengan que ver con tu familia, con una casa. Veo que vas a estar celebrando quizá pues que te cambiaste de casa, que te vas a mover de ciudad, que le vas a hacer una ampliación a tu hogar, algo que tiene que ver con tu casa, específicamente con el lugar en donde vives, o que tengas un proyecto ahí, o que te hayas dicho, bueno, el proyecto de remodelar mi casa, o el proyecto de ponerle piso, o de cambiar la cocina. Bueno, esos proyectos del hogar que tienen que ver con el hogar y con tu familia, pero sobre todo como en el hogar físico, se ven muy bien aspectados. Puedes empezar a planearlos, porque créeme, vas a tener la tranquilidad económica necesaria para pues llevarlos hasta el final, mi queridísimo Sagitario. En temas de familia, te veo muy bien, te veo tranquilo. Tienes este rey de bastos que además indica que tú eres un buen líder y que tu familia, tanto hijos como pareja o hermanos y papás, siempre cuentan contigo, con tu sabiduría y con tu guía, porque confían muchísimo en ti, mi querido Sagi. Ahora, en cuanto a preocupaciones, Sagitario, te veo como que tu preocupación principal es el dinero, cómo cuidarlo, cómo hacer que crezca. No te veo que te preocupe porque te falte, sino como que no sabes qué hacer con lo que tienes, porque quieres ahorrarlo de la mejor manera para tu futuro, para el futuro de tu familia. Así que esas no son malas preocupaciones. También no permitas que estas preocupaciones crezcan al grado de que te estresen o te puedan dañar,
pero sí sigue manteniéndote atento de la planificación económica del futuro. Esta es una buena idea, tener este tipo de preocupaciones. Es el tipo de preocupaciones que todos deberíamos tener y no andar pensando en cosas que no. Así que tú mantente ahí, nada más cuida que esto no afecte para nada tu salud, mi queridísimo Sagitario. Ahora, en el tema de la salud, justamente te veo tranquilo, te veo equilibrado, te veo con un tratamiento. Si estás en tratamiento de alguna enfermedad que ya llevas tiempo, o sea, que es algo importante, te veo con un tratamiento que puede tener doble filo, o que en los siguientes días te puede generar alguna molestia. A veces el medicamento, cuando es pues de naturaleza, pues como digamos que no es alternativo, sino que es medicina, ¿cómo le llaman? Como medicina alópata. Puede ser a veces contraproducente, o sea, te arregla una cosa, pero te daña el estómago, por ejemplo. Es muy común en los medicamentos para los pulmones, para las vías respiratorias, que caigan pesado al estómago y así otras, ¿no? Entonces, ten cuidado nada más, porque podrías estar padeciendo algunos de estos síntomas de tratamientos de doble filo. Entonces, nada más haz de cuenta que te tienes que proteger aquello, ¿no?, que puede dañar. Si son tus riñones, pues cuídate el doble los riñones, toma mucha agua, mantente hidratado. Si es el estómago, come bien, para que todos esos, o tómate como algún tipo de té, algo que te ayude a proteger. Toma pues como algún tipo de sustancia que te pueda ayudar a minorar estos efectos colaterales. También es importante que le hagas saber a tu doctor si es que llegas a tener alguna molestia. Ahora, si no estás en un tratamiento de estos como muy severos, o si no tienes ninguna medicina, no estás tomando, en general no estás en tratamiento, el tarot me indica que puedes estar metiéndole demasiado al ejercicio o estar siendo demasiado estricto en tu dieta. Aquí lo que veo es que hay un arma de doble filo en la manera en que estás cuidándote. Estás haciendo demasiado ejercicio, estás metiéndole mucho peso, estás siendo muy estricto en la dieta. Nada más modérate, porque acuérdate que los excesos no son buenos. Trata de mantener el equilibrio, trata de confiar en que lo que estás haciendo es lo mejor y no lo lleves al extremo, mi queridísimo Sagi. En el tema del amor, híjole, el tema del amor se ve complicado, porque veo que de pronto puedes sentir que estás solito, que tu pareja no está contigo. Vamos a clarificar para ver si es así o qué nos indica el tarot que debes hacer, mi querido Sagi, porque veo que te sientes como solo, como que jalando solo. Si tú estás soltero, pues me hace mucho sentido que te sientas solo y que pues esta carta te represente. No veo que estés pues disfrutando mucho de tu soltería, pero pues son momentos de reflexión y de trabajar en uno mismo, y te veo trabajando. Pero si estás en pareja, vamos a ver qué nos va a decir el tarot. Clarifícame la tirada del amor de Sagitario. Vamos a ver qué carta sale. Bueno, me está diciendo que el tarot que esto es solamente pues algo de tu percepción. Veo que tu pareja también está cuidando de ti, que tenemos aquí como tirada clarificadora a un rey de copas. Quiere decir que sí hay sentimientos, que sí hay amor, solamente te estás victimizando un poquito. Háblalo con tu pareja, hazle saber cómo te estás sintiendo, pero créeme, tu pareja te ama, te quiere, te cuida. A lo mejor ha estado un poquito distraído, pero está ahí siempre para ti. Ahora, en tema de cambios, vienen cambios positivos, van a venir cambios que vas a celebrar. Esto puede tener muchísimo que ver con lo que te estaba diciendo al principio de la lectura. Siento que vas a celebrar un éxito profesional. Algo muy importante viene en camino, porque te has dedicado, has invertido, te has esforzado mucho por obtener un reconocimiento y pronto lo vas a estar celebrando. Así que esta celebración de cambios deben ser por algo que viene adelante en tu lectura. Vamos a seguir leyendo. Esta es la tirada del trabajo. Justamente, mira, nos salió el Rey de Oros. El Rey de Oros nos indica que vas a obtener justamente lo que deseas. Todo, materialmente hablando, todo lo que quieres viene a ti. Puede ser esto porque, pues, sí, viene un cambio importante, un cambio de puesto, has crecido, viene algo muy, muy importante que celebrar.
y tiene que ver con este crecimiento profesional que ya te estabas mereciendo, mi querido Sagitario. En tema de viajes, nos salió este 7 de espadas, nos salió al revés, yo lo volteé. Pero en tema de viajes, esto quiere decir que esta carta al derecho es generalmente una autosabotaje. Entonces, pues en tema de viajes, cuando sale al revés, nos dice que por favor te cuides mucho, que si te mandan de algún viaje corto de trabajo en los próximos días, por favor tengas mucho cuidado, porque puede haber personas que te quieran robar, que quieran verte la cara o que quieran asaltarte y quitarte lo que es tuyo. Es muy importante que si sales de la ciudad o viaje corto, viaje largo, tengas cuidado de las personas que están vigilándote, aquellos que conocemos como rateros o amantes de lo ajeno, porque puedes estar vulnerable si estás viajando. Nada más pon atención en eso. En temas de la amistad, te veo con este 8 de bastos, que es la carta del tiempo. Hay una amistad que tienes desde hace mucho tiempo, a la que recientemente no has visto. Ten cuidado, atiende a tus amigos, sobre todo a los que son amigos más lejanos, más de muchos años. Atiéndelos porque pues podría haber algo que esté cambiando en su vida y que tú, por no estar ahí, te lo vayas a perder. Y es una persona a la que tú admiras, quieres y conoces desde la infancia prácticamente. De pronto su vida cambió y se está moviendo muy rápidamente. De pronto hasta podría cambiarse de ciudad y tú, cuando te des cuenta, pues ya no va a estar aquí. Así que atiende esa amistad, atiéndela, escríbele, mándale un mensaje y llámale. Es el consejo del tarot. En general, mi queridísimo Sagi, tenemos como consejo final este paje de bastos. Sigue trabajando, sigue esforzándote. Esta emoción, conecta con la emoción de tu yo joven, ese profesionista que soñaba en grande y que quería hacer grandes cosas. Tienes todo el poder para conectar con esa energía, lo vas a hacer muy bien, mi querido Sagitario. Así que no te detengas, todo lo bueno llega para ti, siempre y cuando conectes muchísimo con la energía de ese joven profesionista, de esas ganas de soñar, de esas ganas de cambiar el mundo. ¿Qué te inspiraba cuando eras joven, mi querido Sagitario? Ahora, por último, vamos a sacar la carta que te corresponde del oráculo del destino. Vamos a ver de qué se trata. El color. Bueno, ¿de qué se trata esta carta? Pues ya te había dicho un poco. El concepto general de este oráculo es hablar sobre los conceptos, pero enfocando en color, en las lecturas de la mano. Cuando alguien le lee en la mano, se fijan en todos estos conceptos: color, textura, flexibilidad. Todos estos conceptos hay que trasladarnos al tema de la mano. Entonces, el color de tu mano, bueno, no de tu mano tal cual, porque ese no lo puedo ver. El color de cuando se trata de una lectura de manos, ¿qué nos habla? El color nos habla de la presión, de la temperatura, del frío, de cómo reaccionamos y de cómo sentimos y de cómo vibramos todo lo que está a nuestro alrededor. Y fíjate cómo la carta por sí sola nos dice y nos habla de espacio fuera de nosotros. Aquí efectivamente hay dos manos, pero el cómo percibimos a través de la piel de la mano lo que hay afuera, lo que hay adentro, los sentimientos, el calor, el frío, la presión, todo eso puede afectar el color de nuestra mano. Bueno, pues ¿cómo reaccionas? ¿Cómo estás reaccionando tú a los incentivos externos? Eso es la pregunta que te debes hacer y a lo que debes estar poniendo atención en los próximos días, mi querido Sagi. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo lo sientes? Cuando sientas algo, no reacciones. Trata de pensar, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué se siente así? ¿Por qué siento este frío? ¿Por qué siento este enojo? ¿Por qué siento este dolor? ¿Por qué siento esta alegría? Sí, siente, pero también pregúntate el por qué. Disfruta y vive todo lo que pase y llegue a ti, tratando de leer qué te dicen esas sensaciones, esas energías. Y vas a ver
que se complementa de una manera muy maravillosa tu comprensión del mundo, mi querido Sagitario. Hasta aquí voy a dejar tu lectura del día de hoy. Muchísimas gracias por tu confianza, gracias por acompañarme estos minutos. Recuerda activar la caja de notificaciones, recuerda suscribirte. Nos vemos muy pronto en un siguiente video. Namaste.